¿Qué tal, cabros, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes para continuar con nuestro especial de Sanfic 2023, Sanfic 19, nueva temporada del Festival Internacional de Cine de Santiago. El día de hoy estaré hablando de 3 nuevas películas que vi en estos últimos días, comenzando con A la sombra de la luz. Este es un documental dirigido por Isabel Reyes Bustos e Ignacia Merino Bustos y toca como tópico la ciudad de Charrúa, un pueblo isolado en el que hay una gran planta de energía la cual alimenta una importante cantidad del país en términos de electricidad y luz. Sin embargo, la ciudad está atrapada por una eterna oscuridad, dado no solo la muy amenazante presencia de la planta eléctrica, sino que también ciertos estados precarios que hay dentro del pueblo. En términos principales, el hecho de que paradójicamente la ciudad pasa con cortes de luz y en un estado bastante empobrecido. El documental tiene esta facilidad en que el tópico es muy interesante y permite un contraste bastante lúcido en términos de presentación. Creo que en la dirección hay una clara intencionalidad respecto a cómo retratar el contraste de la luz y la oscuridad, y por lo mismo siento que hay varios planos que son bastante cautivadores en términos de cómo logran empaparte de la oscuridad de la noche, cómo hacerte sentir ese, supongo, claustrofobia o miedo, que es un pueblo empobrecido, claramente dejado al debe, que más encima tiene esta ironía de proveer de un recurso tan importante para el resto del país. Y en esos términos creo que hay un ojo bastante fascinante en cómo el documental está presentado. Durante gran parte de la historia seguimos a un pequeño niño que se dedica, por ejemplo, a cazar conejos o a jugar con cosas que va encontrando, y presenta una especie de contraste muy interesante en términos de la inocencia con la que va enfrentándose a estos sucesos, a la existencia de esta planta. Si mal no recuerdo, hay un momento en que se menciona brevemente el hecho de que hay que tener cuidado con el tendido eléctrico que pasa bajo tierra, y cortamos un plano del niño literalmente excavando en trampas de conejos y haciendo esa clara muestra de lo peligroso que es la existencia de estas plantas y cómo finalmente gran parte de este país se enriquece de energía gracias a un lugar que está tan olvidado como este pueblo. Lamentablemente, y esto es algo que voy a tener que decir sobre muchas de las cosas que vi en Sanfic, creo que el principal problema de este documental es que es muy lento y creo que puede ser un poco desafiante en términos estructurales y visuales. Me recordó en algún sentido a otro documental chileno llamado Los Reyes, dirigido por Bettina Perut e Iván Osnovikov, un documental que creo que alcancé a reseñar en algún momento en este canal porque también lo vi en el contexto del Sanfic, y tienen este elemento en común de ser un ojo a la ventana de un suceso en que no hay mucha intervención de parte del documentalista, sino que más bien se trata sobre la experiencia visual de un poco capturar la esencia del tema del momento. Creo que la gran diferencia es que Los Reyes era un documental que tenía un aspecto visual que era trascendental, que llegaba a empaparte visualmente con sus tópicos, su mensaje, lo que íbamos descubriendo en los perros callejeros, que eran el tema principal del documental. Y en este caso creo que, si bien es muy fascinante cómo esta obra visualmente logra hacer el contraste de luz y oscuridad y presentar estos momentos, creo que, por ejemplo, muchos de los planos de día tienden a arrastrarse bastante porque no son tan visualmente creativos y por lo mismo mantienen un ritmo que puede ser un poco desafiante. Es decir, este documental dura poco más de una hora y se siente como trabajo, se siente como un esfuerzo constante de intentar enganchar con lo que está ocurriendo y de sentir que está presentando algo que va un poco más allá. Y hay documentales que son desafiantes y son espectaculares. Pienso, por ejemplo, en Leviatán, un maravilloso documental que comparte una estructura similar, pero creo que algo fundamental cuando estás haciendo una obra con un ritmo tan pausado es que el lenguaje cinemático tiene que recompensar el ojo del espectador que está dispuesto a pasar por este pulso. Y creo que La sombra de la luz lamentablemente equilibra las cosas buenas que hace en términos estructurales, tópicos y finalmente en términos de documentar aquello que está retratando, en contra a lo desafiante que es estar frente a este trabajo. Siento que es muy fácil sentirse abrumado por el material y un poco perderse ante la atmósfera que está intentando presentar. Como sea, creo que es un trabajo que me mantiene mixto en términos generales, y por lo mismo, si bien tengo varios reparos, creo que definitivamente lo recomendaría solamente porque creo que es algo al menos fascinante de consumir y ser al menos capaz de vivir en esencia propia. A la sombra de la luz es un sólido 5 de 10. Continuamos con The Line, dirigida por Ursula Meyer. Este es un filme francés que se centra en una familia en que tenemos a la hermana mayor, Margaret, interpretada por Stephanie Blanchard, probablemente no se pronuncia así, quien se gatilla en un acto muy violento en que termina atacando a su madre por un altercado que tienen antes de que siquiera comience la película, que desemboca en que se
exija una orden de restricción de 100 metros en que ella no puede acercarse a la casa de su madre, pero en esta actitud tan agresiva que ella tiene intentará acercarse de la forma que pueda para sentir que está enmendando las cosas y estar en contacto con su familia mientras internamente intenta crecer como persona y hacer las paces con el historial familiar que tiene. Esta es una película completamente decente. Siento que cuando pienso en un sólido filme, en una película que cumple todo lo que tiene que hacer, creo que The Line es algo bastante funcional, porque es una película que tiene un tema que engancha súper rápido, con un personaje protagónico que tiene una presencia muy fuerte, que captura mucho el espacio de la película en que está, y creo que el conflicto en general mantiene siempre a estos personajes haciendo algo, moviéndose. Creo que puede ser un poco frustrante, especialmente por lo exageradas que tienden a ser estas personalidades, principalmente porque Margaret, la hija mayor, la protagonista de esta película, es una persona que de repente puede ser un poco irracional respecto a cómo decide acercarse a estas cosas. Es decir, hay todo un subtexto que tiene que ver con el trasfondo de esta familia, que se relaciona al hecho de que la madre tiene un comportamiento un poco abusivo emocionalmente y que eso claramente raga en la sensibilidad de sus hijas, y que es uno de los motivos por el que terminó teniendo este altercado físico, que también se menciona en algún momento le quita una buena parte de uno de sus oídos, diciendo que la familia tiene esta especie de acercamiento a la música, en que la madre, interpretada muy excelentemente por Valeria Bruni Tedeschi, se dedicaba a hacer música, a ser pianista, posteriormente a hacer clases, y su actitud un poco retraída frente a sus hijas, un poco culpándolas del hecho de que no pudo progresar en su carrera porque tuvo que tenerlas a ellas, y más aún considerando que este altercado la prohíbe incluso de seguir dedicándose a la música, aunque sea en esos términos, al final sigue manteniendo la atención de la película. Mi problema es que Margaret tiende a mostrarse de forma un poco irracional y superficial, porque es muy poco comprensible con el contexto de la película porque ella está siendo tan insistente, por ejemplo, en acercarse a su madre cuando claramente hay una restricción legal de hacerlo. Es decir, en un momento la hija menor tiene que literalmente poner la línea que da título a la película para que ella sepa que no puede acercarse más de esta distancia. Pero hay, por ejemplo, un instante en que ella va y se tira contra un auto para poder hablar con su madre, y es como, amiga, acabáis de sacarle la chucha a tu mamá, como déjala en paz un rato, por favor. Y esa actitud, supongo, tan exagerada, que mantiene una especie de barrera emocional entre el espectador y la película, al menos para mí. Ya hacia el final hay varios subtextos que encuentro que quedan bastante bien ensamblados. Hay momentos muy cómicos, por ejemplo, cuando están abriendo regalos de Navidad y tú notas que la mamá tiene esta actitud un poco banal en que pone a todo el mundo muy incómodo con los comentarios que hace, y es el tipo de química que el elenco tiene que hace que este filme sea muy decente en el aspecto de ser una película entretenida con una premisa que te agarra y te mantenga atento a la pantalla durante la hora 40 que dura esta película. También en términos de dirección creo que hay bastante personalidad, en términos de al menos encuadrar las cosas de una forma inteligente, hacer sentir que hay expresión en el tono de la fotografía, del hecho de que los personajes se muevan en direcciones que representen la personalidad y la emoción de ellos. Hay un momento muy claro en que, por ejemplo, toda la familia se reúne afuera y tenemos distintas partes en que cada personaje se pone que hacen que trasluzcan en los distintos niveles de la fotografía. Es en general el tipo de dirección que es muy servible, tiene personalidad, no se siente poco pensado, en piloto automático, el tipo mínimo de estilo que uno espera de una película. Como digo, este filme tiene varios aspectos que son muy superficiales. Creo que la historia principalmente no es algo demasiado especial y que un poco deriva muchísimo a que tú te compres el conflicto, pero creo que en términos de las actuaciones, la dirección y al menos el valor de producción, de tener una obra que sea entretenida, que te alimenta a seguir masticando lo que está ocurriendo, hace de un trabajo que es, como digo, muy sólido, muy decente. Una película que definitivamente puedo recomendar sin medias tintas, a lo que siento que, si bien siento que en el contexto del Sandfic de repente tienden a presentarse como esto un poco más artístico, siento que es el tipo de perfecto drama con toques de comedia que puede ser disfrutado por cualquier tipo de persona. The Line es un sólido 6 de 10. Y finalmente la última película de la que voy a hablar el día de hoy, The Lost Boys. Este es un filme francés cuyo título también acá al menos se tradujo como Paraíso, que es una traducción directa del título en francés. No sé por qué particularmente en inglés decidieron llamarla The Lost Boys, pero bueno, vaya a saber uno de los equipos de localización. Esta película está dirigida por Seno Graton y se trata sobre una correccional juvenil en que tenemos a un grupo de muchachos quienes están por distintos motivos atrapados en cautiverio y se van preparando para la idea de que eventualmente puedan salir, puedan prepararse para una vida que sea mejor a la que
han estado teniendo hasta ese punto. Se enfrentarán a las frustraciones del hecho de tener que ser rechazados por la sociedad y también a los conflictos internos que van manteniéndose entre ellos. Me encanta mucho la dirección de esta película. Creo que hay una gran emocionalidad en el aspecto de representar esta correccional como un lugar vívido, con distintas personalidades, con seres humanos reales y tangibles. Creo que de repente puede fracasar un poco, especialmente al inicio, en términos de diferenciar a los distintos protagonistas. Siento que al menos por el primer acto de este filme tenía un poco en confusión quién era quién, cuál era su punto, su personalidad específica, pero siento que ya hacia el final es bastante claro quién es quién, cuáles son las dinámicas y finalmente cuál es el conflicto, el tema y el clímax de la película. Y noté muchísimas similitudes con Great Freedom, una película alemana-austriaca que salió el año pasado, que estuvo en mi top 3 de películas de 2022, así que ustedes saben que la adoré. Hay muchas similitudes en términos de un grupo de personas que sienten que han sido retraídas de la sociedad, que están encarceladas, que sienten que no tienen futuro y que también se alimenta de temáticas LGBT y tiene una pequeña subtrama en que un personaje le hace un tatuaje al otro. Supongo que en algún sentido puedo decir que esta película no es algo extremadamente especial, particularmente porque es algo que no solo en Gran Libertad, sino que en general es términos que hemos visto, especialmente porque la película tiene un aspecto LGBT muy fuerte, que creo que es bastante íntimo, bastante bonito, pero no es la visión más única de esta misma historia. Siento que en ese sentido es un filme que puede pasar muy piola, porque si bien presenta una dirección que es íntima, es emocional, que tiene mucha intimidad con los aspectos de coming of age, especialmente en el drama de estos muchachos, del hecho de que están atrapados en esta correccional, que sienten que no tienen futuro, que sienten que por más que se esfuercen no van a ser capaces de salir o de elevarse a los prejuicios que el mundo tiene para ellos, del hecho de que pareciera que este va a ser el resto de sus vidas para siempre. Y creo que ese aspecto frustrante, que al mismo tiempo está alimentado con un ligero optimismo, porque hay unas personalidades que son tan carismáticas, tan abrumadoras y que realmente te hacen querer luchar por estos chicos, verlos y sentir que son jóvenes que de verdad merecen otra oportunidad. Dicho eso, siento que la película puede tender un poco a ir hacia los aspectos más obvios de querer desenmascarar esta historia, y por lo mismo caen muchos clichés, especialmente en escenas en que personajes dicen discursos que no se sienten particularmente originales, porque es obvio, es decir, es una película que trata sobre jóvenes aprisionados, no es algo muy único lo que puedes decir. Cualquier persona sabe que es un comentario un poco directo cuando intentas recurrir a esto. Pero no sé, supongo que mi cinismo respecto a que la película no sea demasiado única o demasiado especial puede ir tan lejos hacia el aspecto de que creo que la dirección es muy sólida, creo que las actuaciones son excelentes, creo que en general es un filme que, si bien puede arrastrarse un poco siendo una película de 80 minutos, es decir, no un gran periodo de tiempo para una película que tiene una cocina particularmente lenta, es un filme muy servible que principalmente siento que da semillitas a una especie de estilo, creatividad que me encantaría seguir viendo en esta dirección. Creo que hay mucho más para desarrollar, pero al menos siento mucho potencial tanto en los actores como en la presentación. En general, un filme muy decentemente hecho que creo que si pudieran deberían ver, porque definitivamente hay cosas para apreciar y valorar sobre esta historia, sobre esta presentación, sobre este drama, y también porque se te aprieta el corazón en varios momentos. Creo que el carisma que representan estos chicos una vez establecen sus personalidades es muy legítimo y por lejos son las mejores cosas que la película tiene para presentar. The Lost Boys es un potente 6 de 10. Díganme, ¿vieron alguna de estas películas? ¿Qué les parecieron? Pueden hacérmelo saber en los comentarios. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y a ver, ¡Trique semana!